debe de enfrentar México a una Europa, si bien todavía sin una constitución, pero sí mucho más unida? Es decir, ¿tiene que ser una política específica hacia Europa o tiene que ser una política por país? ¿Cómo le entras? Ya se vuelve mucho más complejo, me imagino, ¿no? ¿Cómo hay que enfrentar eso? Así es. Bueno, en primer lugar, yo diría que la idea de pensar en una relación bilateral con Europa es complicada, porque es ahí en donde nos topamos con el talón de Aquiles de la Unión Europea. La Unión Europea no ha podido avanzar, como decíamos antes, en el tema de una política exterior común, de tal manera que pues no hay un interlocutor claro con el cual pudiera el gobierno mexicano, en el caso de que así lo deseara, entablar un diálogo con un interlocutor que representara la voz unánime de todos los miembros. Y eso explica que el gobierno mexicano mantenga sí una relación con la Unión Europea, haya podido firmar un tratado de libre comercio, haya podido firmar también un acuerdo sobre democracia, cooperación política, ¿no? Sobre cooperación, un acuerdo sobre cooperación política. Sin embargo, también vemos que en el marco de la Unión Europea el gobierno mexicano mantiene relaciones especialmente estrechas con algunos países, algunos por razones obvias, el caso de España. De hecho, la entrada de España a la Unión Europea le da oxígeno a la relación de la Unión Europea con América Latina y a la relación de la Unión Europea con México en particular. Entonces, un poco como decíamos en otro programa, hay diferentes puertas de entrada y hay diferentes accesos o vías que el gobierno mexicano podrá explorar para tratar de entablar un diálogo diplomático y de profundizar una relación económica y política con miembros de la Unión Europea y con la Unión Europea en su conjunto. Bueno, pues tenemos que irnos a corte, regresamos en un momento, no se vaya, quédese con nosotros en su programa CEI en Contexto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto.
con el tema de la política exterior de México con relación a Europa en este momento. Y bueno, Mónica Serrano, hablabas hace un momento sobre esta idea de que puede haber varias puertas de entrada para establecer relaciones con Europa, no solamente a nivel de toda la comunidad, sino también por país. Y bueno, de esta forma hay maneras de tocar la puerta. Pero Gustavo, ¿qué otros retos tenemos o qué otras cosas podemos aprender los europeos en este modelo de integración que están teniendo? Mira, antes de responder eso, quizá un poco ahondar un poquito en lo que decía Mónica. Efectivamente, el tratado que tiene México con Europa determina ciertos cauces en los que tenemos que jugar los juegos dentro de política comercial. Hay arreglos, es un tratado de libre comercio como el de NAFTA, el del TLC, y de alguna manera nos dio unas grandes ventajas que no teníamos antes. Fuimos el primer país de América Latina que firmamos un acuerdo así con Europa. Ha sido muy difícil para la Unión Europea concretar otro con el Cono Sur, por ejemplo. Ya lo firmaron con Chile, según entiendo, están negociando otros, no sé si Perú, algunos otros países. Pero México tiene ventajas en ese sentido. Ahora, la visión en México es que no las hemos podido aprovechar, porque desde que entró en vigor el acuerdo, nuestras exportaciones no han crecido. Hay un déficit comercial. Creo que ellos nos están exportando alrededor de 25 mil millones de dólares y creo que nosotros alrededor de 12 mil. Entonces es un déficit importante. Pero cuando se dio el acuerdo un poco, nuestro comercio había decrecido enormemente, de 7, 8, 9% bajó al 3%. Ahora ya se recuperó al 5%. La idea al negociarlo era para diversificar. Ahora, normalmente se interpreta por el lado de las exportaciones, que es correcto, que quisiéramos aumentar nuestras exportaciones, pero la verdad es que también México, la política comercial en general, lo que busca es convertirse en un polo de atracción de inversión extranjera también, no solo pues promover exportaciones, que sí es importante, pero también atraer inversiones, y en eso sí ha sido muy importante el acuerdo. Han crecido, actualmente, por lo menos datos de 2006, el 65-66% de inversiones vienen de Estados Unidos y una proporción pequeña de Canadá, y luego el 24-25% de Europa, y luego el resto, Japón, Asia y demás. Entonces, sí ha crecido la inversión. ¿Antes cuánto habrá sido, Gustavo, digamos, para dar una idea, hace 5 años, 10 años? Creció, yo creo que alrededor de 50% en todo este periodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Europa veía a México como un país atractivo por sí mismo, en el sentido de que era un mercado importante, pero al mismo tiempo era un paso para poder penetrar Estados Unidos. Y entonces México se ha convertido en un polo de atracción e inversión en empresas globales europeas que están aquí ubicadas para penetrar América Latina por nuestros otros acuerdos que tenemos con América Latina y Estados Unidos. Entonces, en ese sentido ha sido muy importante. En términos de atracción, quisiéramos atraer más, porque obviamente China también está atrayendo, y hay inversión europea, etcétera. Y sí, los estudios europeos revelan que ha crecido, pero no como podría darnos el acuerdo. Y esto tiene que ver ya más, no tanto por falta de carencia, por ejemplo, de un acuerdo, sino problemas de seguridad, problemas de pérdida de competitividad que hemos tenido. Y entonces yo creo que en México hay una concientización. Para dar un ejemplo, la Secretaría de Economía, entiendo, recientemente creó una unidad, le llaman para aprovechar el acuerdo con la Unión Europea. Y lo que van a hacer es precisamente empezar a dar, con académicos, buscar estudios que busquen maneras de que se pueda facilitar el acuerdo. Entonces sí se ve como un área de oportunidad, y además, bueno, ese es por el lado del acuerdo actual. Ahora, ¿en qué otra medida nos puede dar lecciones? Bueno, en la medida en que la experiencia europea revela que para atacar ciertos problemas, para de veras avanzar, por ejemplo, en temas de competitividad. Ahora, en el TLC empezamos a hablar hacia dónde debemos de ir, y mucha gente siempre, o hay varias gentes importantes, gente influyente, un estudio que hubo del COMEXI y del Council on Foreign Relations hace un año y medio, usaron ese modelo, hubo una gran discusión en el grupo. El modelo Unión Europea, ¿en qué medida debemos ir para allá? Algunos canadienses y algunos americanos decían, no nos sirve como modelo, y había americanos y también canadienses que decían, y mexicanos, sí nos sirve. ¿En qué sentido, por ejemplo? Bueno, que Europa reconoció que en un momento dado, ya cuando países como España, como Portugal, como Grecia ingresaron, no era suficiente la liberación del comercio per se. Así es. Se requería algo más, una